Aplauda a Jesús. Fuerte. 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 Puede tomar su lugar. Lo bendigo y le amo en esta mañana. Y los amo de una forma tan radical y tan extrema que no quiero que usted viva en pecado. Y no quiero que pierda el cielo. Y no quiero que pase una eternidad en un lago de fuego ardiente. Hay cristianos bajo el engaño del pecado. Quiero decirle, Dios es santo, santo, santo. Y en lo que se refiere al pecado, Dios tiene cero tolerancia con el pecado. Segunda cosa que quiero decir, hay una gran diferencia entre el pecado de debilidad, de inmadurez, y el pecado de un accidente o de una presión extrema de Satanás contra alguien que en algún momento puede fallar. Nadie está aquí señalando a nadie en una forma como los fariseos. Pero hay una diferencia con el pecado que es el pecado de alevosía, el pecado que se practica, la persona que cree que puede seguir en el seno de la iglesia, participando en las actividades, participando en todo, a la misma vez que está sucio y perseverando en pecado, creyendo que está engañando a las autoridades o a Dios. Simplemente se está engañando él o ella. Hebreos 3:13 al 5 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día. Eso es una exhortación de Pablo en Hebreos. Nos manda a que en un espíritu de amor nos exhortemos unos a otros. Así que no hay cabida. A nadie le importa lo que yo hago. Soy guarda de mi hermano. No tengamos el espíritu de Caín. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado engaña a la persona y endurece su corazón. La razón por la cual decimos esto, dice el verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Y Cristo es pura santidad. Él es puro, Él es santo. Y si somos hechos participantes de Cristo, es con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué pasa con las pantallas? Okay. Dice el verso 15: entre tanto que se dice, escúchenme bien, si oyeres hoy su voz. ¿Cuál voz? La voz que nos reclama una vida santa, la voz que nos invita a combatir y vencer el pecado en nosotros. Dice: si oyeres hoy su voz. Y oímos la voz del Espíritu Santo que nos habla la conciencia. Oímos la voz del hermano que nos dice: no está bien. Y más que eso, o sea, más que la voz del hermano, está la voz de los líderes espirituales que Dios pone para traer la palabra o la exhortación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque eso equivale a una provocación a Dios, y a Dios no le gusta. Primera Pedro 4 del 1 al 2 dice: puesto, usted debe traer su Biblia para no depender de las pantallas cuando se nos van.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué indica eso? Que llega un momento cuando usted tiene que decirle a la carne no. Y no se deje ir por la debilidad de la carne o por las circunstancias. Simplemente usted dice no. Porque sabemos cómo decir no a la voluntad de Dios muchas veces. ¿Por qué no sabemos cómo decirle no a la voluntad de Satanás? Satanás no puede obligar a nadie a pecar, sino que cada uno peca cuando de su concupiscencia es atraído y seducido. Quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, como vive mucha gente, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Llevo 5 años en este país observando la conducta de la iglesia de Jesús y la conducta de muchos llamados cristianos. Y no estoy hablando de los hermanos de iglesias que muchas veces algunos cuestionan y le llaman iglesias frías o históricas. Yo no digo eso, pero son comentarios que hacen especialmente los que se jactan de que son miembros de una iglesia del evangelio completo, porque hablan lenguas, porque profetizan, porque ven ángeles, porque se caen al suelo. Pero dentro de nuestro campo, que es el campo que yo pertenezco, el campo pentecostal, el campo carismático, el campo del llamado evangelio completo, hay mucho pecado. Y no solamente hay mucho pecado, hay mucha tolerancia. Estamos sacrificando muchas veces calidad por cantidad, porque la cantidad trae plata. Y yo no tengo miedo, pero muchos tienen miedo a confrontar. Soy un predicador absoluto de justicia, de gracia, pero el mismo que ustedes ven al frente es un predicador absoluto de santidad. Algunas veces vengo como el gran apóstol de la gracia, pero para los rebeldes y desobedientes vengo como el apóstol de la ley. Y tiene que acostumbrarse a ambos, porque Pablo hacía ambas cosas. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, como dijo Pablo, es vuestra santificación. En primer lugar, son 10 puntos. El engaño del pecado no es discriminatorio. Engaña lo mismo a un creyente sencillo que a un gran ministro. Engañó a Adán y a Eva y tuvo éxito en sacarlos del lugar que Dios le había puesto en el Edén. Y por medio de ese pecado vino la muerte a todos los hombres. Pero para que veamos el atrevimiento de Satanás, engañó a Jesús. Engañó a Jesús. Trató de engañar. O sea, Jesús no fue engañado, pero él trató de engañar a Jesús con su tentación y sus mentiras. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, muy preocupado por la iglesia de los Corintios, donde había un gran problema de pecado. En la iglesia de Corintios habían tremendos problemas de inmoralidad. Y si hay una cosa que aleja la presencia de Dios de la iglesia, es la inmoralidad sexual. Dice el verso 3 de 2 Corintios 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, porque Satanás trata con nuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La mejor cura para que yo no adultere y yo no tenga otra mujer por el lado es mi fidelidad a la señora Luz Minelva Rosario. Mi sincera fidelidad a ella me cierra el camino a pensar en otra mujer o a ser infiel con otra mujer, porque soy sincera, soy fiel con ella. Bueno, la sincera fidelidad a Cristo me impide a mí que yo le preste mis sentidos a Satanás para ser instrumentos de pecado. Todo problema de pecado es un problema de falta del señorío de Cristo
y falta de la revelación de lo que la gracia hace para hacerte santo y puro ante Dios. Así que el pecado no discrimina, no importa tu nivel espiritual o no importa quién sea, lo mismo un creyente sencillo que a un gran ministro. Número 2, el problema del pecado. Estoy hablando cómo el pecado engaña a los cristianos engañados por el pecado. El pecado nunca se presenta abiertamente como si fuera un pecado, porque Satanás nunca enseña sus verdaderos colores. El pecado se presenta como una opción, se presenta como una debilidad, se presenta como una caída o se presenta como un asuntito. No, el pecado es pecado. La Biblia nos dice en 2 Pedro 2:19, hablando de falsos maestros y falsos profetas que estaban ya en la primera iglesia y abundan en la iglesia de hoy en día, que dice que les prometían libertad a los creyentes. El tipo de libertad que les prometían era: pueden seguir sirviendo a Dios y sirviendo a Satanás. Pueden seguir comiendo la Santa Cena y comiendo de la mesa de los demonios. Y a la misma vez les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Bueno, sabemos que aunque él está hablando de predicadores falsos y apóstatas, esto es lo que el mismo diablo hace con cualquiera de nosotros. Nos promete libertad. Tú eres libre, tú nadie, y ahora estás en gracia. Y hemos venido a pensar que Dios tiene más paciencia y más tolerancia con un cristiano adúltero que con un pecador adúltero. Y de ahí ha salido la doctrina errática, demoníaca: una vez salvo, siempre salvo. Indicando esto, que dice que el pecado no puede alterar tu destino eterno. Eso no es lo que la Biblia dice. Es parte de esta falsedad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Es lo que el diablo hace. No se presenta abiertamente como si fuera un pecado. Satanás no te dice que te viene a esclavizar. Él dice que te viene a libertar de las inhibiciones religiosas y del legalismo bíblico que tienen en esa iglesia. Amén. Es una de las cosas que dicen aún muchos de mis amigos apóstoles y pastores en Latinoamérica, que yo soy muy inflexible. No es que yo soy inflexible, es que Dios es inflexible. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Aquí dice: porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por eso dice la Biblia: no presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que presentad vuestros miembros como instrumentos de justicia. Porque de acuerdo a quien tú te esclavizas, eres esclavo de esa persona. O eres esclavo de la justicia, o eres esclavo del pecado. Y cualquier cristiano que comete pecado y continúa descaradamente y continuamente sin tratar de buscar ayuda o de cambiar, es un esclavo de Satanás. Y si Cristo viene, si la trompeta suena, tú no vas a levantarte. Se puso frío aquí también hoy, ¿eh? Tú no vas a levantarte. Vas a pasar la eternidad en un lago de fuego ardiente, donde están los adúlteros, los pecadores. Y qué fácil se le hace al sistema religioso simplemente señalar uno o dos pecados en Panamá: el pecado de las lesbianas y el pecado de los gays. Pero se les han olvidado que el homosexualismo está en la misma lista donde están los avaros, donde están los rebeldes, donde están los extorsionistas. Y dentro de la iglesia hay avaricia y hay extorsionismo, y son los mismos que están haciendo paradas y demostraciones, y aún tratando en una forma grosera a estas personas que tienen el pecado de homosexualismo o de lesbianismo o lo que sea. Entonces es fácil atacar
los de afuera. Limpiemos nuestra casa primero. Okay. Así que el pecado nunca se presenta como si fuera un pecado. Número 3, el pecado se disfraza de mi situación personal. Es que nadie me entiende. ¿Entiende? El pecado se disfraza de mi necesidad. Estoy supliendo mi necesidad. Eso fue lo que el diablo quiso, que Jesús supliera su necesidad de comer pan, porque estaba en ayuno 40 días y 40 noches. Y él tenía una necesidad, porque la mayor parte del tiempo la tentación es una oferta a tu necesidad. Si no hay necesidad, no hay tentación. ¿Entienden? Por eso, si Satanás hubiera venido con la tentación del pan cuando Jesús ya había comido y estaba con la barriga llena, ya no era tentación. ¿Entiende? ¿Ok? No es tentación para un hombre que tiene una relación normal, conyugal, con su esposa o con su esposo, porque sus necesidades biológicas están siendo satisfechas en la forma bíblica. Pero es tentación para el joven que está caliente y que no sabe cómo controlar sus hormonas, porque él tiene una necesidad y está ahí puesta por Dios, pero es para que tú la canalices en la forma bíblica. Entendamos cuál es la dinámica del pecado. Mi necesidad, en otros casos, es mi preferencia, y a veces lo racionalizamos. Esa no es mi forma de ver las cosas. Dios no es así. Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios no me va a mí a disciplinar. O Dios, si yo muero, yo me voy con Él porque Dios conoce mi necesidad. No. Ese es el problema. Se disfraza de situación personal, mi necesidad, mi preferencia o de mi forma de ver las cosas. Un ejemplo: si yo necesito dinero, yo tengo una necesidad, eso me lleva a mí a que yo puedo robarle a alguien, o mentirle a alguien, o jugarle vivo a alguien. Aleluya. Imagínense, cristianos, poco que estoy trayendo una camioneta de Estados Unidos, sí. Prácticamente me la querían robar en el puerto. Un cristiano. Pero eso no es pecado. Pecados son los gays y las lesbianas. O no, el pecado lo comete Bagdad y Calor, pero no la iglesia. Hay mucho pecado dentro de la iglesia. Es más fácil convencer a los de Bagdad y de Calor que están en pecado y que tienen que arrepentirse, que muchos que están en la iglesia. Número 3. El pecado te despierta tu derecho a la libertad personal. Te lo despierta, porque fuimos hechos para ser libres, pero no libres para pecar. Te despierta tu derecho a la libertad personal. Te despierta tu derecho a la autorrealización. Estoy realizado. Te despierta tu derecho a la supuesta felicidad. Y te despierta tu derecho a no sufrir lo que otros sufren. Bueno, Pedro dijo: no habéis sufrido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Aleluya. Tú vas a tener que aprender. Aleluya. Este camino es de gracia, es de poder, pero no es fácil, porque aún cargamos un cuerpo que estaba acostumbrado a los deseos y los antojos de la carne, y ahora nos convertimos, y aún ese cuerpo hay que ponerlo bajo la cruz de Jesús, para que nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de justicia y no de iniquidad. Sigue siendo el mismo cuerpo. Segunda Pedro 2, 18, 19 nos sigue hablando de estos ministros que se llaman ministros de justicia, que abundan en la iglesia, que abundan en la internet. Usted lo puede conseguir fácilmente en los archivos de YouTube.
donde se le dice que usted puede pecar y no hay ningún problema. La sangre lo limpia y la gracia lo cubre. Segunda Pedro 2, 18, 19 dice, pues hablando palabras infladas. Se usan palabras infladas, palabras que usted ni entiende. Y palabras vanas. Y dice que seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es interesante que algunos hermanitos sencillos, mientras no tenían mucha teología y mucha letra, vivían orando, ayunando, buscando a Dios. Pero se les ocurrió empezar a coquetear con la doctrina de salvo siempre salvo, o con la doctrina de la gracia extrema, y empezaron a comerse esa comida llena de gusanos, y esa comida se les metió en el estómago, y esos gusanos son demonios, y ahora no sienten conciencia de pecado cuando, siendo cristianos, creen que pueden seguir viviendo en pecado, porque son el resultado de personas que hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disolucionan a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Y mire lo que dice, les prometen libertad. Lo mismo que el diablo hace, te promete, tú eres libre. No permitas que nadie te manipule. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea que si Satanás te venció, si el pecado te venció, tú eres un esclavo, eres un siervo del pecado, no un siervo de Jesús. Bueno, número 5. El engaño del pecado te lleva a una interpretación personal y única de la palabra de Dios. Empieza a torcer escrituras para justificar tus acciones. Empezamos a cambiar los 10 mandamientos. Y creemos que los 10 mandamientos son 10 sugerencias. No son sugerencias, son mandamientos. Amén. Si yo le digo a Luis, tráeme esa tabla, aunque le diga por favor, es un mandamiento. Si le digo, si tú quieres me traes la tabla, es una sugerencia. Los mandamientos no están escritos como sugerencia. Usted dice, pero no estamos bajo la ley. Un momentito, yo tengo un mensaje sobre que la ley está activa para los rebeldes, para los sodomitas, para los mentirosos, para los adúlteros y fornicarios, y para todo cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley se queda ahí como el fiscal que te va a enjuiciar para que tú regreses a Cristo, para que tú veas cuál es la paga del pecado, que es muerte, esclavitud, enfermedad. De forma que tú tengas un punto de referencia de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. No podemos quitar la ley. No que la ley nos salva, porque ahora Cristo ha cumplido la ley, pero tú tienes que permitir que la cumpla dentro de ti. El problema es que estamos leyendo mucha basura de interpretación bíblica en vez de solamente ir a la Biblia y leer. Si tú tienes problemas con el pecado, sumérgete en Romanos 6 hasta que lo creas, hasta que se te salga como el sudor. Amén. Pero no queremos leer esa escritura. ¿Qué dice? Dice, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde. Así empieza. Y dice, de ninguna manera, dice Pablo, porque ya estaban diciendo eso, que Pablo enseñaba gracia para que la gente pecara. De ninguna manera, porque dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Satanás tiene una interpretación personal de la palabra para cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestro punto débil y de acuerdo a nuestro gusto personal. La tentación es como el queso. Satanás sabe el queso que le gusta a cada ratón. Y de acuerdo a tu gusto y tu preferencia, él te va a traer una tentación. Hay cosas que para mí no son tentación. Un ejemplo, para mí el dinero no es tentación. Las mujeres sí son tentación.
No me veía así como que soy un pecador. A los 70 y pico de años, sí. O sea, yo aún estoy vivo. Y lo confieso con la cara abierta. Porque entonces yo sé que no puedo ni dar la segunda mirada. Porque Jesús dijo, si miras y codicia en tu corazón, ya adulteraste. Ya. Sin el acto. O sea, la ley de Jesús es más radical que la ley de Moisés. En la ley de Moisés, el que mataba a alguien era un homicida. Pero ahora dice, si tú hablas mal de tu hermano y si tú lo difamas y le levantas un falso testimonio, tú eres culpable de juicio. Porque hiciste un asesinato moral, espiritual a la persona. Wow. Especialmente a una de estas personas que se tuerce su teología es a Pablo. Pedro nos dijo eso en 2 Pedro 3:16. Hablando de Pablo, anteriormente usó el nombre de Pablo, pero vamos al verso 16. Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, decía Pedro, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes. Inconstante es el que no tiene firmeza, el que no tiene fundamento. Los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. El problema es que dice, para su propia perdición. Todo el que tuerce las escrituras para justificar el pecado, para justificar cualquier tipo de pecado, lo está haciendo para su propia perdición. Y hay que decírselo. Cristianos engañados por el pecado. Número 6. El pecado nos endurece el corazón, de forma que no podemos ver la salida a la tentación. Y aún no podemos aceptar la exhortación aún de personas que nos aman o son nuestra autoridad espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Una vez, aleluya, una esposa del pastor le está diciendo a su esposo, te he notado que estás coqueteando con personas del sexo opuesto. Usted es el hombre de Dios. Usted no puede hacer eso. Y entonces él dice, ¿cómo tú te atreves a acusarme de eso? Tú no sabes que yo soy el hombre de Dios. Y ella dijo, sí, David también era el hombre de Dios. Y era el hombre de Dios. Y cuando pecó era el hombre de Dios. Claro, la diferencia es que siendo el hombre de Dios, como era de Dios, él no quiso quedarse sin Dios. Y cuando metió las patas, y fue sorprendido y fue denunciado por el profeta, él escribió el Salmo 91. Límpiame de todos mis pecados, porque mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solamente pecado. Nunca acusó a la mujer. Él tomó total responsabilidad. Amén. Wow, esto está abajo cero aquí el frío hoy. Te endurece el corazón para no ver la salida. Hay una salida. Y para aceptar la exhortación aún de personas que te aman o son tu autoridad espiritual. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Indicando esto, que Satanás no te puede tentar en algo que sea más allá de tu humanidad. Porque Dios no se lo permite. Pero fiel es Dios, diga, fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Tú dices, y yo digo que soy hijo de Dios. Eso conlleva una gran responsabilidad. De que si yo caigo en ese pecado, no es que Dios me dejó ser tentado, es que yo me dejé ser tentado. Porque me gustó el queso que me dieron. Por eso no quiero resistir, porque quiero la tentación. Dice, no dejará ser tentado más de lo que podéis. O sea,
Dios tiene un contrato. Dios le pone fronteras a Satanás. Tú puedes tentarlo, pero tú no puedes violar su voluntad. No. Sino que dará también Dios juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación nos viene a todos, nos vendrá a todos, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. La salida. ¿Por qué no vemos la salida? Porque no la buscamos. ¿Por qué no vemos la salida? Porque no oramos. ¿Por qué dejamos de leer la Biblia? No ayunamos, no buscamos a Dios. Empezamos a hacer otras cosas que son más importantes que ir a la iglesia. O simplemente nos volvemos cristianos de domingo. Otra vez se puso aquí helado. ¿Cuántas comidas usted se come en lo físico? Ok. Y yo sé que hay gente que no puede, pero si usted no puede, aliméntese en la casa. Abra su Biblia, lea su Biblia. Vaya al púlpito, no un rosario. Escuche otra vez este mensaje o lo que sea. Busque a hombres de Dios que predican gracia, pero que predican una gracia responsable, para que el corazón no se le endurezca. Engañado por el pecado. Número 7. ¿Qué es lo que hace este engaño? Ciega a la persona a las maldiciones que está desatando. Y quiero decirte algo. Si tú crees que está desatando solamente sobre tu persona, no. Mi pecado es un asunto personal. No, es mentira. Es mentira. Si tú eres un apóstol, tú estás desatando maldición sobre tus propios pastores. Si tú eres un pastor, estás desatando maldición sobre tus propias ovejas. Si tú eres un esposo, estás desatando maldición sobre tus hijos y sobre tu esposa. Si eres un líder en la iglesia, tú estás también abriendo puertas para que Satanás tome control en esa área. Amén. Ciega a la persona a las maldiciones que está desatando sobre su vida y su familia. ¿Qué es lo que hace el diablo? Siempre nos hace ver que nosotros seremos la excepción y nos saldremos con la nuestra. Es lo mismo. Todo ladrón cree que se va a salir con la suya. Yes. Y declaro desde aquí y manifiesto que los ladrones que entraron aquí en esta semana a robarnos no se van a salir con la suya. Porque yo le envié la justicia de Dios, que los persiga donde quiera que están. O no, pastor, perdona. No, yo no tengo que perdonar ahí. Perdono cuando vengan y pidan perdón. No hay tal cosa. Pastor, envíele misericordia. No, aquí no hay misericordia. Aquí lo que hay es justicia. Justicia por violar, aleluya, la santidad, el lugar de la casa de Dios y robarse algún dinero. También violaron mi casa aquí también. La misma semana. Mucha coincidencia. Wow. Maldiciones. Maldiciones. ¿Para qué te sirve el dinero maldito que te robaste? ¿Para qué te sirve la mujer maldita con la cual que no es la tuya? Porque está maldita ella y tú. ¿Para qué sirve la mentira maldita? ¿Para qué sirve ese trabajo que lo conseguiste mintiendo? O esa promoción que la conseguiste mintiendo. ¿Para qué te sirve ese negocio cuando fue un engaño? Porque lo que el hombre sembrare va a cosechar. Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, o sea, it shall come to pass, va a suceder, que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Las bendiciones nos siguen y las maldiciones nos alcanzan si nosotros no nos ponemos en la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero la persona se ciega, no, a mí no me va a acontecer. O sea, todo el que adultera con la mujer del vecino, que a mí no me van a agarrar. Pero está tan enloquecido que en un momento se le olvida y ahí lo agarra. Y sucede que el marido de esa mujer tiene una buena pistola, un buen revólver y tenía ganas de entrenarlo en algún lugar.
Y aquí no hay muchos venados para practicar. Pero entonces vino y practicó con el venado que estaba en la cama con su esposa. ¡Plá! Y ahí lo terminó. No fue el diablo. No, el diablo no fue quien lo mató. No. Su pecado lo mató. Porque todo pecado lleva una consecuencia. Hello, no. Todo pecado lleva una consecuencia. Y aún después que Jesús te perdona, hay una consecuencia. ¿Cuál es el engaño del pecado? Número 8. Te impide aceptar responsabilidad por tus acciones. Y siempre hay que culpar a otros. No es mi culpa, es otro. Y así empezó y así ha seguido. Desde Génesis. La primera vez que hubo pecado, aquí está toda la forma como funciona el asunto de la tentación y el pecado. Cuando Dios le dice en Génesis 3:11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Le pregunta al hombre, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hello. Ella no comió sola, tú comiste con ella. Hello. Ella no adulteró sola, tú adulteraste con ella. Tu compañero no robó solo. En esa asociación que ustedes tienen, los dos robaron. Así que los dos son culpables. Y es fácil echarle la culpa a otro. La mujer que me diste. En la situación que Señor, tú entiendes. La pobreza en lo que estoy. La situación donde estoy. Dios entiende, soy soltero. Tengo que en alguna forma, aleluya, descargarme de esta carga que tengo encima porque estoy demasiado activo. Siéntate en hielo o métete en una nevera. Y no puedo esperar. No puedo esperar. Tonta y estúpida la chica que se le entrega, ¿entiende? A un Hércules. Porque le prometió la estrella y después la deja burlada. Para mí no tengo ningún respeto por ese hombre. Mejor vete a la calle y consigue una prostituta. Hello. Porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí está un hombre arrepentido. Porque yo reconozco mis rebeliones. David, Salmo 51. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Hasta que él se arrepintiera, estaba delante de él. Y aquí vino arrepentido. Señor, contra ti solo he pecado. Yo solo he pecado. Yo soy responsable. Con esa persona Dios puede tratar. Y eso no indica que no van a haber consecuencias. Porque David tuvo consecuencias. El niño que nació murió. Y él ayunó y él oró y él trató de convencer a Dios. Murió. Pero Dios es bueno. Dios es bueno, sigue siendo bueno. Pero es tan bueno que él no puede permitir la maldad. Porque la maldad dañaría su reino. Aquí está la actitud que uno tiene que tener. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque dice, yo hago esta confesión, Señor, para que tú seas reconocido justo en tu palabra. O sea, yo he recibido la palabra tuya y tu palabra es justa. Así que por eso es que yo confieso, porque tu palabra es la verdad. Yo soy el que estoy mal, tu palabra está bien. Y yo no puedo esperar que la palabra se acomode a mí. Yo tengo que acomodarme a tu voluntad, a tu santidad y a tu palabra. Y por lo tanto, Señor, como yo he reconocido que eres justo en tu palabra, te tengo por puro en tu juicio. En otras palabras, cualquier juicio que tú me envíes, me lo merezco. No vengo a pedirte nada, no vengo a decirte que tienes que hacer esto, que me tienes que salvar la cara, que esto no puede salir a la luz, que mi esposa no lo puede saber, que el pastor no lo puede saber, que no, esto tú eres puro en tu juicio. Cualquier juicio al cual tú me sometas, me lo merezco. Pero yo sé que en cualquier juicio, si mi corazón está completamente arrepentido, tú me vas a perdonar, pero tú me vas a entrenar, porque tú no quieres que yo vuelva a caer en este hoyo.
Y le digo algo, David nunca más cayó en ese hoyo. Hay gente que están usando el caso de David para su pecado, pero el más nunca cayó en ese hoyo. El engaño del pecado. Número 9, me faltan 2. Te presenta la gracia como una almohadilla para tu pecado y no como lo que es la habilitación de Dios para vencer el pecado. Romanos 6, 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Quiere usted ver cuál es el poder de la gracia? Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Nos dijeron lo contrario, que porque estamos en la gracia podemos pecar. Y Dios tiene otro sistema y no el sistema. El pecado sigue siendo pecado. Y la paga del pecado es muerte en el Edén, en el Antiguo Testamento y en la iglesia. La gracia no es una almohadilla para pecar. Es la habilitación de Dios para vencer el pecado. Y número 10, para que veamos el engaño del pecado. Satanás nunca te dirá que el engaño del pecado te llevará a muerte. Te puede llevar a muerte espiritual. Y muchas veces a enfermedad. Hay muchas enfermedades que son resultado del pecado. Y aún muerte prematura. Muerte prematura. Santiago 1, 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia son deseos extremos, deseos radicales que yo no los he puesto bajo la cruz. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o esos deseos extremos, después que ha concebido, porque el pecado es una preñez, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, el bebé que da a luz es la muerte. Da a luz la muerte. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Papá, no se vaya para África sin ayudarme. ¿Tú quieres que yo te ayude? Ponte de pie. Papá, no me dejes colgando. Te amo. Jesús te ama. Dios te ama demasiado. Dios siguió amando a Adán y a Eva después del pecado. Dios te amó antes de pecar, en el pecado y después que pecar. Pero eso no indica. Aleluya. Un buen fiscal o un buen juez puede amar al reo que tiene al frente. Pero hay una sentencia. Hay una sentencia. La ventaja que tenemos es que Cristo intercede por nosotros. El Espíritu Santo nos trae convicción, pero hay una condición. Se llama arrepentimiento. Y no solamente arrepentimiento, restitución. Restitución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y que es justo para perdonar mi pecado y limpiarnos toda maldad. Dice que el Señor tiene compasión con los ignorantes y extraviados. Pero hay un peligro con los que pecan con alevosía, con los que practican el pecado. Yo entiendo que una persona puede caer en un pecado, puede robarse algo en un momento, pero se arrepiente y hace restitución. Puede hablar mal de alguien, pero se arrepiente. Puede caer hasta en un pecado inmoral, pero inmediatamente se da cuenta que no es de Dios. Se arrepiente. Estamos hablando del que, por eso dice que el que practique el pecado es del diablo. O sea, que tenga una práctica con alevosía. Yo no puedo creer que tú estés en una iglesia donde se predica como se predica aquí y tú estés practicando pecado y creyendo que puedes estar comiendo del árbol de la vida y del árbol de la muerte. No puedes. Un rosario juntamente con Jesús tiene cero tolerancia por el pecado. ¿Por qué no levantamos la mano al cielo? Ore. Padre, en el nombre del Señor, yo pido que este mensaje traiga convicción. Me van a llamar legalista,
Me van a llamar religioso, me tiene sin cuidado. Me van a llamar cuanta cosa hay. No me importa. Soy responsable de esta viña. Soy responsable de traer la palabra de Dios a este pueblo. Yo declaro ahora, Señor, que esta iglesia será un ejemplo de gracia, pero un ejemplo de santidad y de justicia en este país. En el nombre de Jesús. No aplauda. Le pido algo. Mañana yo salgo para África y regreso el otro martes. Extiendan sus manos y bendígame. Y tengo que salir rápidamente. No puedo abrazar a todo el mundo. Oren por mí. Y mi esposa y mi hijo Naisa, que vamos a ir a Zimbabue. Ore por nosotros. Eso es fuerte. Aleluya. Gracias, Padre. 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 Mira este pueblo. Guárdalo. Santifícalo. Que tu gracia, que tu poder esté con ellos. Que cada persona que ministre en este púlpito traiga la verdad del evangelio. Y no haya margen para pensar que podemos vivir en pecado e ir al cielo. Yo oro por ellos y los bendigo. Los amo, los quiero, los veo el miércoles de la próxima semana. Amén, gracias. Los amo. No me dejen llamar porque prediqué así. Amén, gracias.